Caifás y Anás, dos nombres que una vez evocaron miedo en todos los que los escuchaban dentro de Jerusalén. Estas personas no eran simplemente sumos sacerdotes, eran las autoridades supremas, que ejercían poder sobre la vida y la muerte, la riqueza y la pobreza. Con un solo decreto, determinaron el destino de Jesús, llevándolo a ser crucificado, convencidos de que habían silenciado la voz de Dios para siempre. Sin embargo, no sabían que algo mucho más aterrador los seguía desde la colina del Gólgota aquel día. Una presencia ominosa, algo que no podía ser ignorado. ¿Qué era esa fuerza enigmática que comenzó a atormentarlos? ¿Qué los observaba, permanecía allí y finalmente los reclamaba de formas tan terribles que incluso los antiguos escribas lucharon por describir completamente la magnitud de la tragedia? Estos eran hombres que creían tener las riendas del control, hombres que pensaban haber logrado la victoria. Sin embargo, sus vidas concluyeron de una manera que serviría como un recordatorio permanente al mundo de que nadie puede escapar del tiempo divino ni evitar el juicio. Puede que creas que estás familiarizado con la historia de su caída, pero la realidad de sus muertes es mucho más aterradora de lo que la mayoría se imagina. Sus últimos momentos revelan algo profundamente importante sobre la justicia divina y el momento preciso, algo que te llevará a cuestionar cuántas veces también pasamos por alto sus advertencias. Estas personas fueron influyentes. Sin embargo, al final, incluso ellos no pudieron escapar a la retribución inevitable que se había puesto en marcha. Entonces te pregunto, ¿alguna vez has reflexionado sobre lo que realmente significa desafiar la voluntad divina? ¿Sientes la carga del juicio en tu propia vida? Si este mensaje resuena profundamente contigo, te animo a escribir 777 en los comentarios para afirmar que estás preparado para presenciar la historia completa de su caída. Lo que viene a continuación puede sorprenderte, pero es una verdad que todos debemos aceptar. Permítanos revelar el destino aterrador y más allá del ordinario que esperaba a Caifás y Anás. Su desaparición será una advertencia clara. Ningún individuo puede silenciar lo divino, y la justicia divina siempre llegará. Quédate conmigo mientras nos adentramos en la sombría e inolvidable conclusión de estos dos hombres que creían ser invencibles. El macabro final de Quifus y Ana después de la crucifixión de Jesús. Permítanos detenernos a contemplar algo escalofriante. La persona más influyente en Jerusalén no era la que vestía ropas opulentas y la que recibía la reverencia de la multitud. En cambio, era Anás, el titiritero, que movía hilos invisibles desde las sombras, dirigiendo toda la ciudad con solo un susurro. A medida que las figuras de autoridad subían y caían, Anás permanecía como una presencia constante, tejiendo una red de influencia que pocos podían entender o contrarrestar. Anás ascendió por primera vez al cargo de sumo sacerdote, alrededor del año 6 a.C., una designación que debería haber asegurado su legado en la historia. Sin embargo, cuando las autoridades romanas le privaron de este honor, no significó el fin de su dominio. En cambio, simplemente marcó el inicio de algo mucho más siniestro, porque Anus poseía algo más formidable que un simple reconocimiento ceremonial. Él ejercía autoridad. Invisible e indiscutible, construyó un imperio fuera del alcance de cualquiera. Aseguró que su control del poder permaneciera firme al nombrar astutamente a sus hijos en cargos sucesivos, cada uno asumiendo en turno el papel de sumo sacerdote. Sin embargo, su movimiento más estratégico
aún estaba por venir. A través de un hábil acto de astucia política, Anus colocó a su yerno, Caifás, en el cargo de sumo sacerdote. Caifás serviría en esta posición más tiempo que nadie antes que él, consolidando el dominio de la familia sobre la ciudad sagrada durante muchos años. Sin embargo, hay un giro siniestro en esta historia. ¿Y si Caifás careciera de autoridad genuina? ¿Qué pasaría si el verdadero poder residiera en Anos, quien operaba constantemente tras bambalinas como la fuerza invisible que guiaba cada decisión? ¿Puedes comprender la inquietante realidad detrás de esta idea? Mientras otros creían tener las riendas, la familia de Anos permanecía fuera de su alcance, su riqueza e influencia en constante expansión, todo financiado con los fondos recolectados de los sacrificios en el templo. Cada peregrino que entraba en Jerusalén, cada persona que buscaba salvación o consuelo espiritual, caía sin saberlo bajo el dominio de Anos. ¿Cómo sería sentir un control tan extenso? Y al observar su reino, ¿se percibía a Anos a sí mismo como designado divinamente o como algo completamente diferente? Este es el escenario, el mundo sombrío donde toma forma la historia de Caifás y Anos. Su ascenso al poder marcó solo el primer capítulo de una historia mucho más ominosa. Una historia de traición, deseo de poder y mortalidad que eventualmente los llevaría a su propia caída. Pero, ¿qué destino les esperaba después de cumplir su papel en la condena a muerte de Jesús? Las mismas manipulaciones que usaron para condenar al Mesías serían ahora utilizadas en su contra para llevarlos a su propia ruina. La respuesta, como pronto veremos, es mucho más aterradora de lo que cualquiera podría haber previsto. El templo, en toda su esplendor, no era simplemente un lugar sagrado de adoración. Para Anás y sus parientes, representaba un imperio comercial personal. Era un sistema cuidadosamente planificado, en el que cada peregrino que viajaba para adorar quedaba atrapado en la esfera de influencia de Anás. Lo primero que un adorador enfrentaba al entrar en el lugar sagrado era el requisito de usar monedas del templo. La moneda ordinaria no era aceptada. En cambio, solo se podía usar moneda del templo, emitida especialmente para ello, para hacer ofrendas. ¿Y quién supervisaba a los cambistas? Naturalmente, era la familia de Anás. Establecieron las tasas de cambio y recaudaron una comisión significativa en cada operación. Si alguien necesitaba un cordero puro para una ofrenda ritual, no había problema. Simplemente lo compraba a 5 veces su valor de mercado. Su sistema estaba perfectamente diseñado. Legalmente, la población estaba obligada a adorar, convirtiéndolo en una obligación divina. Cada oración, cada ofrenda y cada sacrificio contribuían a aumentar el flujo de oro hacia su tesorería. Mientras tanto, las familias modestas encontraban difícil incluso pagar los sacrificios más básicos, mientras la dinastía de Ana seguía acumulando mayor riqueza. Por su parte, Roma estaba completamente satisfecha con este sistema. Sus únicas demandas eran que se preservara la paz, se recolectaran los impuestos y se mantuviera la autoridad. Mientras se cumplieran estas condiciones, permitían que los sumos sacerdotes gestionaran sus asuntos de manera independiente. Era un arreglo ideal para quienes estaban en el poder. Sin embargo, un día ocurrió un evento que alteraría su mundo por completo. Un artesano de Galilea entró en su espacio sagrado. Jesús hizo más que simplemente enseñar, tomó acción. Cuando su mirada cayó sobre los cambistas y los vendedores de animales, una intensidad feroz se encendió en su interior. Derribó mesas, las monedas volaron como hojas caídas y los animales huyeron libremente por todo el templo. «Mi casa será llamada casa de oración», declaró en voz alta para que todos lo escucharan. Sin embargo, ustedes la han convertido en un santuario para criminales.
¿Puedes imaginar la rabia que debió haber surgido en Anás al escuchar tales acusaciones? Esto no fue simplemente un insulto a su negocio, fue una desafiante declaración de su autoridad. Aún más inquietante, otros estaban prestando atención. No solo estaban escuchando sus palabras, estaban siguiendo su liderazgo, confiando en su mensaje y reverenciándolo. ¿Cómo podía un simple carpintero, este agitador, atreverse a desafiar al mismo sistema que mantenía el orden? Cuando tu influencia y riquezas están en riesgo, ¿qué acciones tomas? Para Anás y Caifás solo había una opción: silenciarlo, pero debía hacerse con cautela. Había demasiados observadores presentes. No podían arriesgarse a convertirlo en un espectáculo público, no cuando aún muchos tenían fe en él. Era necesario un método sutil y discreto para eliminar a este Galileo. Por lo tanto, idearon un plan, un juicio secreto, testigos fabricados, una ejecución rápida, directa, eficiente y lista. Sin embargo, lo que pasaron por alto en su arrogancia fue esto. No estaban simplemente oponiéndose a un individuo, estaban enfrentándose al propio divino. Creían que estaban silenciando a un maestro disruptivo. Sin embargo, en realidad, estaban iniciando una secuencia de eventos que desmantelarían todo su reino y resultarían en un destino mucho más terrible de lo que jamás podrían haber imaginado. Tómate un momento para reflexionar sobre esto. Anás y Caifás estaban más dedicados a su riqueza y autoridad que a reconocer la verdad que tenían frente a ellos, el Hijo de Dios mismo. En su perspectiva, su estatus y sus riquezas eran más importantes que la salvación. Suponían que podían eliminar a Jesús sin enfrentar repercusiones, pero en verdad estaban cavando su propia tumba. Si alguna vez has experimentado la protección divina en tiempos de oposición, comparte un comentario abajo con la frase: Dios defiende a los inocentes. Tus palabras podrían ser el ánimo que alguien necesita escuchar hoy. Así como Dios protegió a su Hijo, Él defiende a aquellos que permanecen firmes en la fe, incluso cuando fuerzas poderosas se oponen a ellos. Cada comentario que compartas será elevado en oración, y tu historia podría servir como un faro de esperanza para alguien que atraviesa sus momentos más oscuros. A lo largo de la historia, la protección divina ha sido concedida consistentemente a aquellos que siguen el camino de Dios. Sin embargo, también se ha asegurado que quienes resisten su voluntad enfrenten las repercusiones de sus acciones. Los sumos sacerdotes Caifás y Anás estaban a punto de descubrir esta realidad de la manera más severa imaginable. Su castigo iría más allá de una simple derrota política. Sería una lección profunda de justicia divina, que llegaría de manera inesperada y con toda su fuerza. ¿Qué fue de estos individuos que creían que podían silenciar el plan divino de Dios? La respuesta se encuentra en la noche del juicio de Jesús, cuando la verdad divina destrozó todo lo que ellos habían intentado establecer. ¿Alguna vez has reflexionado sobre lo que realmente ocurrió durante el enfrentamiento de Jesús con sus acusadores en ese momento oscuro y crucial? El juicio que estaba destinado a cambiar la historia violó casi todos los principios de la ley judía, alterando todo el proceso de justicia. Entremos en la cámara, donde Anás y Caifás creían que nadie los observaba, y observemos cómo sus esfuerzos frenéticos por condenar a Jesús finalmente resultaron en su propia ruina. La tradición legal judía era explícita. Los juicios solo podían realizarse durante las horas diurnas, nunca después de la puesta del sol, y mucho menos en medio de un festival. Los procedimientos legales adecuados requerían una defensa justa y testimonios coherentes de los testigos. Sin embargo, Anás y Caifás no prestaron atención a estas reglas. Su único enfoque
era eliminar a Jesús. Buscaban resultados rápidos sin importar las consecuencias. Imagina este momento. Jesús es llevado a la fuerza por las calles silenciosas de Jerusalén, bajo la oscuridad de la noche, con las manos firmemente atadas. La cámara del sumo sacerdote está tenuemente iluminada por lámparas de aceite parpadeantes, que proyectan sombras alargadas sobre los hombres reunidos. Este escenario no es un tribunal formal. No hay acusaciones ni defensas presentes. En cambio, es una reunión de hombres influyentes envueltos en la oscuridad, preparados para emitir un juicio. Anás ordena que traigan a los testigos, su voz atravesando el silencio. Uno tras otro, los testigos se acercan para declarar contra Jesús. Sin embargo, sucede un hecho inusual. Se desarrolla un evento imprevisto. Sus relatos no coinciden. Según la tradición legal judía, al menos 2 testigos debían concordar para imponer una sentencia de muerte. Sin embargo, estas personas ni siquiera lograron ponerse de acuerdo en sus relatos. Un testigo afirma: él mencionó que demoliría el templo y lo reedificaría en 3 días. Pero otro disputa esto diciendo: no, él se refería a algo sobre un templo que no fue construido por manos humanas. Con cada declaración contradictoria, la irritación de Caifás se intensifica. A medida que el tiempo sigue pasando, su estrategia comienza a desmoronarse. A lo largo de todo ello, Jesús permanece impasible. No ofrece ninguna defensa, ningún argumento, ninguna súplica por misericordia. Su silencio comunica más que cualquier palabra podría hacerlo. Los inquieta más profundamente que cualquier idioma hablado. Casi se puede imaginar a Caifás paseando ansiosamente, sus planes meticulosamente preparados, desmoronándose justo frente a sus ojos. El amanecer se acerca. Pronto las calles de Jerusalén estarán llenas de multitudes. El tiempo se escapa. En un momento de desesperación, Caifás viola otra ley sagrada al enfrentarse directamente a Jesús. Enfrentándose al acusado, la voz de Caifás se eleva, su furia apenas contenida. Te conjuro por el Dios vivo, declara. Dinos claramente, ¿eres tú el Mesías, el Hijo de Dios? Un silencio intenso desciende sobre la sala. Incluso las lámparas titilantes parecen detenerse. Jesús mantiene la mirada fija en su acusador. Su respuesta es tranquila y decidida, pero impregnada de la gravedad de la eternidad. Soy, y veréis, al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder y viniendo en las nubes del cielo. Un suspiro audible recorre toda la sala. Todos los presentes comprenden exactamente lo que Jesús acaba de declarar. Él está afirmando su identidad divina. Acaba de hacer referencia a la profecía de Daniel sobre el Mesías celestial. En ese instante, el mundo de Caifás se derrumba. Él rasga sus vestiduras en una demostración dramática de shock y horror. ¿Por qué necesitamos testigos? ¿Has escuchado su sacrilegio? Sin embargo, lo que Caifás no se da cuenta es que, en su intento impulsivo de condenar a Jesús, en realidad está cumpliendo antiguas profecías. Profecías mucho antes de su época ya habían predicho estos eventos. Isaías había profetizado que el Mesías sufriría, sería perseguido y, sin embargo, permanecería en silencio ante las acusaciones. La quietud de Jesús, sus palabras pronunciadas y su misma presencia cumplieron todas estas antiguas escrituras. ¿Con qué frecuencia nos encontramos siendo rápidos para juzgar, sin darnos cuenta de que el plan de Dios ya se está desarrollando? Las personas que intentaron destruir a Jesús estaban cegadas por su propio deseo de poder y sus ambiciones.
Creían que tenían control, pero en realidad formaban parte de una historia escrita siglos antes, una que finalmente vería triunfar la justicia divina. ¿Alguna vez has experimentado un momento en el que quienes se oponían a ti parecían estar ganando, solo para presenciar después cómo se desplegaba la justicia de Dios? Parte tus pensamientos abajo con las palabras: la justicia de Dios prevalece. Si alguna vez has visto a Dios defenderte de maneras que te dejaron asombrado, tu historia podría alentar a alguien que está luchando por reconocer la presencia de Dios en su propia vida. La ironía más sorprendente de todas es que, apenas unas semanas después de la crucifixión, Pedro se encontraba en la misma ciudad, posiblemente incluso frente a algunas de las mismas personas que habían condenado a Jesús, y proclamó con confianza: «Ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos», como se registra en Hechos 13. ¿Puedes imaginar la sorpresa en los rostros de aquellos sacerdotes que creían que habían puesto fin al problema? ¿Cómo podrían imaginar que lo que ellos pensaban que acabaría con Jesús, en realidad, encendería el movimiento más importante de la historia? Ellos asumieron que habían tenido éxito, que los clavos en sus manos, la cruz de madera y la tumba sellada serían suficientes para silenciar permanentemente a este Galileo disruptivo. Sin embargo, algo extraño y aterrador comenzó a desarrollarse. En el preciso momento en que Jesús exhaló su último aliento, una serie de eventos se desencadenaría que enviaría un escalofrío por el mismo núcleo de Anna y Caifás, los hombres que creían que su autoridad era invencible. ¿Qué crees que pasa por la mente de las personas influyentes cuando las mismas fuerzas de la naturaleza parecen levantarse en resistencia contra sus acciones? Desde una distancia segura, Anás y Caifás observaron cómo Jesús colgaba en la cruz, convencidos de que su problema moría justo allí, ante sus ojos. Creían que habían ganado, o eso pensaban. Las uñas habían atravesado sus palmas, los soldados romanos habían confirmado su muerte, y la tumba había sido sellada de manera segura. Todo había terminado. Sin embargo, parecía que el universo tenía otros planes. Entonces, al mediodía, cuando el sol normalmente alcanzaría su cenit, una eclipse de oscuridad cubrió toda la región. Esto no fue simplemente una cobertura nubosa típica o una sombra breve. Fue una oscuridad densa y opresiva que persistió durante 3 horas completas. Las calles de Jerusalén se volvieron inquietantemente silenciosas. Los ciudadanos se detuvieron en sus movimientos, con la mirada levantada hacia el cielo, llenos de desconcierto y temor. Dentro del templo, los sacerdotes intercambiaron miradas desconcertadas. Era simplemente una tormenta de polvo. Caifás podría haber intentado calmarlos, aunque su voz probablemente temblaba al pronunciar las palabras. Sin embargo, poco después, Jesús dio un último grito y falleció. Todo el mundo quedó en silencio. En ese instante, el suelo bajo Jerusalén empezó a temblar intensamente. No fue una sacudida leve, sino un terremoto feroz, tan violento que las multitudes corrieron apresuradamente a las calles. La misma tierra parecía reaccionar, casi rebelándose contra lo que acababa de suceder. Algo se estaba desarrollando, un evento fuera del control humano, más allá de la influencia de Anás o de Caifás. Sin embargo, lo más aterrador de todo ocurrió dentro del templo. El enorme velo que dividía el lugar santísimo, una zona accesible solo al sumo sacerdote una vez al año, de repente se rasgó en 2. No era una cortina ordinaria, era un velo de 60 codos de altura, tan grueso como la mano de un hombre,
y separaba la presencia divina de la humanidad. Cuando fue rasgado de arriba a abajo, lo que hacía que Caifás y su familia se sintieran esenciales quedó aniquilado. La pared que había mantenido a la congregación alejada de Dios fue destrozada en pedazos. Imagina el caos que debió haber seguido. Un asistente del templo, pálido y jadeando por el esfuerzo, habría acudido apresurado a Caifás con la noticia. El velo simplemente se rasgó por sí mismo. Esto no fue simplemente una ocurrencia inusual. Fue profundamente personal. El velo era más que una división física. Simbolizaba su acceso exclusivo a lo divino. Servía como la base de su autoridad, el elemento mismo que los hacía esenciales a los ojos de la población. Sin él, ¿qué quedaba de su influencia? ¿Qué autoridad poseían realmente? Caifás y Anás creían que, al eliminar a Jesús, podrían preservar su dominio. Sin embargo, lo que en realidad presenciaron fueron las primeras señales de que su poder, junto con su conexión directa con lo divino, estaba siendo desmantelado. El instante en que creyeron haber condenado a Jesús a muerte fue también el momento en que lo divino rasgó el velo y puso en marcha su plan, cambiando para siempre el curso de la historia. ¿Puedes imaginar qué pasaba por la mente de Caifás en ese momento? ¿Cómo llegó a aceptar el miedo que más valoraba? La intervención divina, desarrollándose justo ante sus ojos. Quizás fue en ese momento cuando finalmente entendió. La fuerza que había intentado desesperadamente proteger ya comenzaba a desvanecerse. Sin embargo, esta vez, nada de lo que hiciera podía evitar que sucediera. Sin embargo, los informes más asombrosos aún estaban por llegar. A medida que la oscuridad caía sobre Jerusalén, comenzaron a circular susurros por las calles, historias que enviaban escalofríos incluso a las personas más estoicas. Hombres y mujeres de rectitud que habían fallecido hace mucho tiempo, reconocidos por muchos, de repente fueron vistos moviéndose por la ciudad. El relato en Mateo 27, 52 a 53, describe el evento increíble. Las tumbas fueron abiertas de par en par, y los restos de numerosas personas sagradas que habían muerto fueron resucitados y aparecieron ante muchos testigos. Uno solo puede imaginar el miedo y la conmoción que debieron haber sentido aquellos que escucharon estas historias. Los fallecidos, una vez más vivos, caminando, hablando y relatando sus experiencias a los vivos. Imaginen cómo llegó esta noticia a Anás y Caifás, los individuos que creían haber orquestado la muerte de Jesús. Estos hombres, acostumbrados a ejercer autoridad, ahora aprendían que los muertos estaban volviendo a la vida. Signos milagrosos se manifestaban justo delante de sus ojos, signos que nunca esperaron ver, signos que desafiaban todo lo que creían sobre el poder. Los cimientos de su mundo cuidadosamente construido comenzaban a colapsar. Con cada nuevo milagro, su control se hacía más débil. En un pánico, se apresuraron a acudir a Pilato, con su ansiedad evidente. Señor, recordamos que durante su vida, ese engañador afirmó, después de 3 días resucitaré. Debemos asegurarnos de que la tumba esté protegida y emitir la orden para mantenerla segura hasta el 3er día, imploraron, ansiosos por preservar el poco autoridad que les quedaba. Pilato, posiblemente indiferente o demasiado distraído para prestar atención, consintió. Se asignaron centinelas para vigilar el sitio. Se colocó un sello romano en la piedra, garantizando que nadie pudiera entrar o salir sin llamar la atención. Se consideraba un plan irrompible, o al menos eso creían. Sin embargo, cuando llegó el primer día de la semana, todo se trastocó. Los centinelas apostados en la tumba corrieron a la residencia de Caifás, con el rostro pálido y temblando, y las voces temblorosas por el alarma.
La piedra ha sido desplazada. Balbucearon, la tumba está vacía. Pero eso no fue el fin de la historia. Describieron haber presenciado una brillante radiación y una fuerza sobrenatural, junto con seres de poder extraordinario, que los hicieron colapsar como si estuvieran sin vida. ¿Qué palabras podrían usar para explicar una experiencia así? ¿Cómo podrían transmitir la sensación de estar frente a algo muchísimo mayor que ellos? Sin dudarlo, Caifás actuó. Sacó una bolsa grande de plata y la presionó en la palma del guardia. «Acepta este pago», ordenó con frialdad. Declara que sus seguidores vinieron durante la noche y se llevaron el cuerpo mientras dormían. Los guardias, probablemente abrumados, aceptaron la coima. Acordaron con la falsedad. La mentira se difundió rápidamente por Jerusalén. Los seguidores de Jesús habían robado el cuerpo. Nadie sospecharía nada diferente. Sin embargo, en lo profundo, Caifás y Anás comprendían la realidad. Ninguna cantidad de plata podía detener el movimiento que había comenzado. La resurrección de Jesús sirvió como catalizador y sus acciones no pudieron apagarla. ¿Con qué frecuencia intentamos ocultar la verdad, esperando que la riqueza, la autoridad o el engaño nos protejan de las consecuencias de nuestros actos? Sin embargo, independientemente de nuestros esfuerzos, la verdad de Dios logra emerger siempre, resistente e imparable. ¿Qué crees que motivó a estos hombres a llegar a tales extremos para proteger sus posiciones? ¿Eran realmente ajenos al poder divino en acción o simplemente no querían aceptar la verdad? Comparte tus pensamientos a continuación. ¿Cómo crees que el miedo y la autoridad influyeron en sus decisiones? Lo que Caifás y Anás no lograron entender fue que ni la plata, ni las mentiras, ni el engaño podían impedir lo que estaba destinado a suceder a continuación. El plan divino avanzaba, y la resurrección solo marcaba la fase inicial. La piedra fue removida de la tumba, y al hacerlo, los cimientos mismos de su poder comenzaron a desintegrarse. El mundo tal como lo conocían nunca volvería a ser el mismo. ¿Qué tan rápido puede una familia dominante perder todo lo que ha construido? Para Anás y Caifás, la respuesta llegó con una rapidez asombrosa, más rápida de lo que cualquiera podría haber anticipado. Solo 7 semanas después de creer que habían resuelto su problema con Jesús, la ciudad de Jerusalén estalló en el surgimiento de un movimiento imparable. Durante Pentecostés, los mismos discípulos que anteriormente se habían acobardado por miedo, ahora se mantenían firmes dentro del templo, declarando la resurrección de Jesús. Pedro, la misma persona que había negado a Jesús en el patio, ahora predicaba abiertamente y sin vacilaciones, irradiando una confianza que sorprendía a todos los que lo escuchaban. La multitud escuchaba con asombro y miles se congregaron para oír su mensaje. Estos hombres están hablando acerca de las poderosas obras de Dios en nuestros propios idiomas. La gente quedó maravillada al escuchar a los apóstoles hablar en diferentes lenguas. Sin embargo, el milagro no terminó allí. Un hombre que no había podido caminar desde su nacimiento fue repentinamente sanado justo en la entrada del templo. Se levantó de un salto, bailando y alabando a Dios. La multitud que se había reunido alrededor se sorprendió aún más. Este evento sirvió como una prueba viviente del poder de Dios a través del nombre de Jesús. Toda la atención se dirigió hacia Pedro y Juan. Sin vacilación, Pedro declaró con confianza: «Es en el nombre de Jesús y por la fe que proviene de él que este hombre ha sido completamente restaurado». Claramente, Pedro enfatizó que el milagro no fue resultado de su propia fuerza, sino únicamente a través de Jesucristo.
Caifás, lleno de ira y ansioso por mantener el control, ordenó a los guardias que arrestaran a los apóstoles, creyendo que una noche en prisión los silenciaría. Cuando los apóstoles fueron llevados ante el mismo consejo que había condenado a Jesús, Pedro habló con una valentía inquebrantable. Es en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios resucitó de los muertos, que este hombre ahora se presenta ante ustedes sanado. Los líderes religiosos quedaron sorprendidos. Eran hombres sencillos, sin educación formal ni sofisticación. Sin embargo, hablaron con una convicción que nadie pudo ignorar. Y entre ellos estaba el hombre restaurado, una prueba viva del poder en el nombre de Jesús. Los sacerdotes no tuvieron otra opción que liberarlos, aunque emitieron una advertencia estricta. Sin embargo, las advertencias no disuadieron a los apóstoles. Tampoco lo hicieron los ataques físicos. Cada vez que detenían a los apóstoles, estos regresaban para proclamar el Evangelio con aún mayor pasión. Después de ser azotados, salían del templo, regocijándose de haber sido considerados dignos de sufrir la vergüenza por el nombre de Jesús. Nada podía obstaculizar su misión. Sin embargo, el revés más devastador para Anás y Caifás fue la expansión imparable del movimiento. Según Hechos capítulo 6, versículo 7, el número de seguidores en Jerusalén crecía rápidamente. Aún más preocupante para los sacerdotes era el hecho de que muchos de su propio clero se estaba convirtiendo y abrazando la fe. Sus partidarios más cercanos estaban alejándose, alineándose con el nuevo movimiento, que amenazaba con desmantelar todo lo que habían establecido. Al mismo tiempo, los funcionarios romanos comenzaron a prestarles mayor atención. Pilato ya había presentado informes sobre la crucifixión y los sucesos inusuales que la siguieron. Ahora, miles de judíos se congregaban cada día para declarar a un rey resucitado. Para las autoridades romanas, esto parecía más una insurrección que una devoción religiosa sincera. Sus informes pronto revelarían que Jerusalén bullía de disturbios, y lo último que deseaba el gobierno romano era otra rebelión. Anás y Caifás creían que podían eliminar la amenaza mediante un juicio, una crucifixión y una tumba sellada. Sin embargo, no se daban cuenta de que la muerte de Jesús no era la conclusión de la historia, era simplemente el comienzo. La misma fuerza que buscaban aplastar emergía incluso más fuerte que antes. Independientemente de sus esfuerzos por suprimirla, ya no podían dictar lo que Dios estaba orquestando. ¿Alguna vez has visto algo que parecía estar terminando solo para volver aún más poderoso? Comparte tu experiencia en los comentarios abajo con las palabras: el plan de Dios es imparable. Si has sido testigo de cómo Dios convirtió lo que parecía una pérdida en una victoria, así como los apóstoles enfrentaron con confianza la oposición, recuerda que el plan de Dios siempre tendrá éxito, sin importar los desafíos. Caifás había hecho una promesa solemne a Roma: mantener la paz y el control. A cambio se le concedió autoridad, prestigio e influencia. Sin embargo, esa misma paz y control se le escapaba poco a poco. Su posición se volvió cada vez más inestable cada mes, ya que el movimiento que había intentado silenciar desesperadamente seguía expandiéndose. La influencia que Caifás y su familia una vez ejercieron sobre Jerusalén comenzó a debilitarse. Luego, en el año 36, 18 años después de que Caifás asumiera su cargo, su mundo colapsó de repente. Lucio Vitelio, el gobernador romano de Siria, llegó a Jerusalén, un hombre que se había ido desilusionando cada vez más. Había observado el creciente malestar dentro de la ciudad y el caos político que había surgido tras el liderazgo de Caifás.
En una acción rápida y decisiva, Vitelio removió a Caifás de su cargo como sumo sacerdote. El destacado yerno de Anas, alguna vez considerado intachable, fue públicamente humillado. El hombre que una vez rasgó sus vestiduras con furia justa, ahora tenía sus vestimentas sagradas arrebatadas por la fuerza. El juez de los demás ahora era juzgado él mismo y encontrado deficiente. Con la destitución de Caifás, la autoridad romana en Jerusalén se fortaleció aún más. La dinastía familiar de Anis, que alguna vez fue muy influyente y formidable, comenzó a desintegrarse. Uno tras otro, sus derechos y autoridad exclusivos desaparecieron gradualmente. La familia que durante mucho tiempo supervisó los asuntos religiosos de Jerusalén observaba con desesperación cómo su dominio se reducía constantemente. Lo que una vez pareció invencible, ahora se había convertido en un recuerdo lejano. Para Caifás, el revés definitivo ocurrió cuando fue llamado a Roma para responder por sus fallos. Antes, un hombre que gobernaba a otros con autoridad inquebrantable. Ahora estaba esposado, obligado a viajar a la capital del imperio, para enfrentarse a gobernantes con poca tolerancia a los errores. La persona que una vez moldeó los destinos de muchos ahora se encontraba a merced de quienes tenían mayor poder. Sin embargo, la vergüenza política fue solo el comienzo de sus dificultades. Lo que Caifás y Anus nunca habían llegado a comprender completamente era que su influencia siempre había sido temporal. Creían que podían controlar la historia, suprimir la verdad y mantener su posición en la cima. Sin embargo, el plan de Dios era imparable, por simples políticas o esquemas humanos. La caída de Caifás y su familia sirvió como un recordatorio contundente de cuán rápidamente puede disminuir la autoridad humana, especialmente cuando entra en conflicto con la voluntad divina. ¿Qué sucede cuando las defensas que hemos construido a nuestro alrededor comienzan a desintegrarse? ¿Cómo reaccionamos cuando la base de seguridad y control en la que hemos confiado empieza a desaparecer? Caifás y Anus descubrieron, a través de una experiencia dolorosa, que ningún nivel de influencia, por muy firme que estuviera establecido, podía resistir el poder supremo de Dios. ¿Qué pasaría si tu nombre se asociara eternamente con un final trágico y angustioso? Para Anus y Caifás, esto se convirtió en su dura realidad. Sus muertes se relataban una y otra vez en las primeras comunidades cristianas, propagándose rápidamente como ejemplos poderosos y sobrios de la justicia inquebrantable de Dios. Los textos cristianos antiguos describen una escena brutal de lo que le ocurrió a Anus después de perder su autoridad. Según estos escritos, el otrora influyente sumo sacerdote fue capturado y preparado para un viaje a Roma. Sin embargo, esto no fue una simple restricción. Sus captores lo envolvieron en una piel de buey húmeda, un material reconocido por su característica distintiva. Se contrae significativamente al secarse. A medida que la prueba continuaba bajo el sol ardiente, la piel de buey comenzó a apretarse alrededor de él. Gradualmente, con un dolor creciente, el cuero se contrajo, constriñendo cada vez más el cuerpo de Anus. Lo que inicialmente parecía una molestia menor, pronto se transformó en un sufrimiento insoportable. El otrora formidable sacerdote, que ocupaba la posición religiosa más alta en Jerusalén, ahora se encontraba a merced de sus propias ataduras. Primero llegó el dolor agudo e implacable, seguido de la presión abrumadora que hacía casi imposible respirar. Los testigos que registraron estos hechos describieron el terror de sus últimos momentos, su cuerpo asfixiándose gradualmente, comprimido por las mismas cuerdas que lo habían mantenido cautivo. Anís, el hombre que una vez ejerció autoridad, murió en soledad, lejos de su tierra natal, soportando un dolor inimaginable.
Su fallecimiento, que antes se consideraba inalcanzable, se convirtió en una historia de advertencia para todos los que se atrevieron a desafiar la justicia divina. Su fin no fue simplemente una caída política. Representó un juicio celestial, un castigo tan apropiado que resonó en las comunidades cristianas a lo largo de muchas generaciones. El hombre que había presidido a otros con tanta autoridad y crueldad, finalmente encontró su destino de una manera que reflejaba sus propias acciones. De manera similar, Caifás también enfrentaría su propio juicio. Sin embargo, la muerte de Anís sigue siendo un recordatorio inquietante de cuán rápidamente incluso los poderosos pueden ser derribados cuando se oponen a la voluntad de Dios. En última instancia, sus nombres quedaron ligados para siempre con el juicio y el castigo divino. ¿Cómo es darse cuenta de que tu legado estará eternamente asociado con las repercusiones de tus acciones? ¿Cómo se reconcilia la autoridad que una vez se ejerció con la justicia inevitable que sigue a quienes la abusan? La muerte de Caifás fue diferente, pero igualmente inquietante a su manera. Mientras que la muerte de Anus fue violenta y física, el fin de Caifás estuvo marcado por un declive emocional y espiritual. Las primeras tradiciones sugieren que, tras perder su autoridad e influencia, cayó en una desesperación profunda y abrumadora. La carga de sus hechos, la conciencia de haber condenado a un hombre inocente, posiblemente incluso al Hijo de Dios, a la muerte, destrozó su alma de maneras que ninguna derrota política o vergüenza mundana podrían igualar. Con el tiempo, el peso del remordimiento se hizo más pesado sobre Caifás. Algunas narrativas lo describen vagando en la desesperación, incapaz de encontrar consuelo, atormentado por la enormidad de sus acciones. Cada paso parecía arrastrarlo más profundo en la oscuridad, con el recuerdo de lo que había hecho grabado para siempre en su mente. Finalmente, abrumado por una culpa implacable, se quitó la vida. El hombre que una vez ejerció una gran autoridad, que había juzgado a otros, ahora enfrentaba las repercusiones de ese juicio de la manera más trágica. Estas personas condenaron a Jesús a ser crucificado. Los seguidores de la fe compartían en silencio historias, transmitiendo relatos a través de generaciones. Observa cómo finalmente la justicia divina fue aplicada a ellos. Su castigo no fue solo la pérdida de autoridad o su caída del liderazgo. Fue la carga eterna de remordimiento que surgió de rechazar al mismo Salvador que habían condenado. Para Caifás no había vía de escape, ni camino hacia la redención, ni serenidad. En última instancia, el destino de Caifás sirvió como una advertencia, una historia que ilustra las repercusiones de oponerse al plan divino de Dios. Aunque la muerte de Anás fue rápida y brutal, la desaparición de Caifás fue prolongada, una disolución gradual de su espíritu, demostrando que la justicia divina no siempre se manifiesta de la manera que anticipamos. A menudo, el castigo más severo reside en el interior. La culpa implacable que nos atormenta cuando nos negamos a aceptar la verdad. ¿Alguna vez has experimentado la carga de la culpa por algo que está fuera de tu capacidad de cambiar? Comparte tus pensamientos a continuación con la frase: la justicia de Dios trae paz. ¿Alguna vez has llevado el peso del arrepentimiento y has encontrado tranquilidad solo después de entregarlo a la voluntad divina? La historia de Caifás nos recuerda que ninguna cantidad de autoridad o logro puede protegernos de las repercusiones de nuestros actos. Solo la compasión divina puede reparar lo que la culpa por sí sola no puede arreglar. Estas narrativas jugaron un papel importante en las primeras comunidades cristianas,
sirviendo como recordatorios contundentes de que, independientemente de cuán poderoso pueda parecer un individuo o una familia, no podían evadir la justicia divina. Los sacerdotes, que alguna vez dominaron la vida religiosa de Jerusalén, se convirtieron en ejemplos de advertencia. No importa la magnitud de su autoridad, sus acciones eventualmente saldrían a la luz, y su destino sería determinado por la misma fuerza divina que buscaban desafiar. En el año 1999, los arqueólogos hicieron un hallazgo asombroso que añadió un nuevo peso a estas antiguas historias. En Jerusalén, descubrieron un ataúd de entierro elaborado y decorado que llevaba la inscripción José, hijo de Caifás. Dentro del recipiente yacían los restos óseos de un hombre en sus 60 años. Este descubrimiento extraordinario confirmó que el sumo sacerdote Caifás, bíblico, era en realidad una persona histórica, brindando un apoyo adicional a los relatos de su ascenso y caída. Sin embargo, aunque este hallazgo ofreció una confirmación histórica, no alteró las lecciones espirituales transmitidas por su historia. El destino de Caifás, Anás y su familia sirvió como una advertencia duradera para las generaciones futuras. Sin embargo, el juicio final sobre estos sacerdotes y todo lo que habían establecido ocurrió en el año 70 después de Cristo, exactamente como Jesús había previsto. Los ejércitos romanos rodearon Jerusalén, intensificando su control sobre la ciudad. Tras un asedio feroz que resultó en la inanición de innumerables habitantes, los romanos finalmente rompieron las defensas de la ciudad. Con fuerza implacable, los soldados avanzaron hacia el área del templo. Este era el mismo lugar donde Anás y Caifás habían ejercido su dominio. El templo de oro, símbolo del orgullo judío, fue envuelto en llamas. El fuego ardió con tanta intensidad que el oro dentro de las piedras se derritió. Impulsados por la codicia, las tropas romanas desmantelaron la estructura, piedra por piedra, para apoderarse del tesoro fundido. Ninguna piedra quedó sobre otra, cumpliendo perfectamente la profecía de Jesús en cada detalle. ¿Observas todas estas cosas? En verdad, te lo aseguro, ni una sola piedra aquí permanecerá sobre otra. Todas serán derribadas. Las familias sacerdotales, que alguna vez gozaron de una riqueza extraordinaria, lo perdieron todo. Sus riquezas, su posición social y toda su forma de vida fueron consumidas por las llamas y la sangre. El sistema de sacrificios que habían supervisado durante mucho tiempo fue destruido de manera permanente. El templo, el núcleo de su autoridad, desapareció de la tierra. La dinastía que Anás había establecido y que Caifás había defendido con vehemencia, desapareció por completo. Sus nombres persistieron, pero no como ellos hubieran preferido. En lugar de ser recordados como nobles líderes espirituales, se han convertido en ejemplos de advertencia, ilustraciones de lo que sucede cuando individuos se oponen arrogantemente a la voluntad divina de Dios. ¿Qué tan a menudo somos testigos de personas que acumulan autoridad, riqueza o influencia solo para ver cómo se desintegran cuando están fundadas en principios equivocados? Los sumos sacerdotes, Caifás y Anás, creían que podían asegurar su legado resistiendo el plan de Dios. Sin embargo, al final, se convirtieron en emblemas del fracaso, sirviendo como recordatorios de que nadie puede evadir la justicia divina. La realidad es que el plan de Dios siempre se cumplirá, y ningún poder terrenal puede resistirse a él. Sin embargo, quizás lo más asombroso de estos hombres, Anás y Caifás, no es su manera de morir. Es lo que inadvertidamente lograron con sus vidas. A pesar de sus intentos de impedir el propósito de Dios, sus acciones contribuyeron involuntariamente a su cumplimiento. Creían que estaban silenciando a Jesús. Sin embargo, en verdad,
Estaban preparando el terreno para el acto de salvación más importante que el mundo haya presenciado jamás. No obstante, la historia no termina con su desaparición. Hubo un participante adicional en este espectáculo divino. Poncio Pilato, el prefecto romano que finalmente determinó el destino de Jesús mediante un simple gesto ceremonial. Se enjuagó las manos ante la asamblea, afirmando su inocencia respecto a la sangre de Jesús. Pero, ¿qué sucede cuando la persona que juzga al Hijo de Dios enfrenta el juicio divino él mismo? Pilato creyó que podía librarse de la culpa. Supuso que, lavándose las manos, podía eliminar la carga de condenar a un hombre inocente. Sin embargo, ninguna cantidad de agua pudo borrar la gravedad de sus acciones. La pesadilla de Pilato comenzó en el momento en que condenó a Jesús, y solo se intensificó en temor con cada día que pasaba. Su influencia política, que alguna vez fue sólida e inquebrantable, empezó a deteriorarse más rápidamente que las mismas murallas de Jerusalén. Lo que inicialmente fue un simple acto de conveniencia para apaciguar a la multitud, se convirtió en su caída personal. Sin embargo, no fue solo su declive político lo que dejó una huella. Los momentos finales de la existencia de Pilato fueron tan impactantes e inquietantes que los antiguos historiadores cuestionaron si incluso debían registrarlos. La persona que había condenado al Hijo de Dios a la muerte, que intentó borrar su culpa con un simple gesto, se encontró atormentada por algo mucho más terrible que cualquier castigo terrenal. ¿Sabías que la esposa de Pilato, Claudia, recibió advertencias divinas? Según escritos antiguos, ella experimentó un sueño tan intenso que envió un mensaje a Pilato, suplicándole que no condenara a Jesús. Ella habría dicho: «Hoy he sufrido mucho en un sueño por causa de él», haciendo referencia a Mateo capítulo 27, versículo 19. Sin embargo, impulsado por sus propios miedos y ambiciones, Pilato desestimó su advertencia, sellando así tanto su propio destino como el de ella. El mensaje divino destinado a salvarlo quedó sin ser escuchado. ¿Qué le sucedió a los restos de Pilato? Según ciertos relatos, después de su muerte, el cuerpo de Pilato fue sometido a un destino tan sombrío que la gente se negó a enterrarlo en su territorio. La misma persona que había condenado a muerte a un inocente se encontró rechazado tanto por el juicio divino como por el humano. Algunas tradiciones afirman que fue desterrado y pereció en la desgracia, con su alma cargada por la enormidad de sus acciones. O le fue privado el honor, la paz y el descanso, siendo perseguido únicamente por el remordimiento de su papel en la muerte del Salvador. Imagina cómo debió haber sido para Pilato estar frente al mismo Creador del universo, convencido de que podía emitir juicio, solo para darse cuenta demasiado tarde de que él mismo estaba siendo juzgado. Sus esfuerzos por limpiar su conciencia resultaron ser en vano. Sus pesadillas, su carrera en deterioro y la vergüenza que lo acompañó incluso hasta la muerte, fueron manifestaciones de la justicia divina, alcanzando a aquellos que se oponen al plan divino de Dios. ¿Alguna vez has visto a alguien intentar borrar su culpa solo para darse cuenta de que, sin importar sus esfuerzos, ésta permanece indeleble? Comparte tus pensamientos a continuación con la frase: «La justicia de Dios es inevitable». Si has sido testigo de alguien enfrentando las repercusiones de sus acciones, o si has experimentado un momento de claridad en el que se vuelve evidente la justicia divina, siempre prevalecerá. La historia de Pilato nos recuerda que nadie puede escapar de la retribución divina. A veces, las consecuencias son mucho más aterradoras de lo que podemos imaginar.
Al reflexionar sobre los destinos de Anás, Caifás y Poncio Pilato, recordamos que, independientemente de su poder o influencia, nadie puede escapar del alcance de la justicia divina. Sus vidas, impulsadas por la ambición, la arrogancia y los intentos de manipular la voluntad divina, terminaron en tragedia. Pero también cumplieron un propósito más allá de su comprensión. Las decisiones que tomaron en oposición a Dios desencadenaron una serie de eventos que cambiarían la historia para siempre, demostrando que la voluntad divina es imparable, sin importar cuán ferozmente resistan los humanos. Anás y Caifás creían que podían silenciar a Jesús. Sin embargo, sus nombres quedarán asociados para siempre con las consecuencias de rechazar al Hijo de Dios. Pilato, quien pensó que podía limpiar su culpa con agua, descubrió que ninguna cantidad de agua podía lavar la sangre de sus manos. Sus historias sirven como recordatorios poderosos de que la justicia divina triunfará por siempre y que ninguna autoridad terrenal puede alterar su sagrado designio. Sin embargo, también se transmite esperanza a través del mensaje de su caída. En el acto final de la justicia divina, la muerte de Jesús en la cruz presentó el regalo supremo de misericordia y gracia. Aunque estas personas enfrentaron el juicio por sus acciones, Jesús soportó el castigo que merecían, extendiendo perdón y redención a todos los que estén dispuestos a aceptarlo. Su sacrificio transformó la mayor injusticia en el acto más profundo de amor. Por lo tanto, al concluir este capítulo de la historia, recordemos que, independientemente de los obstáculos que enfrentemos o del poder percibido que poseamos, el plan de Dios es mayor y su justicia es perfecta. Que siempre busquemos alinearnos con su voluntad, entendiendo que su gracia supera cualquier error que hayamos cometido y que su justicia es tanto justa como compasiva. Si alguna vez has experimentado la justicia de Dios, su gracia o su misericordia en tu vida, deja un comentario abajo con la frase: la justicia y la misericordia de Dios prevalecen. Unámonos en reverencia por su plan y caminemos hacia adelante con verdad, la certeza de que su voluntad siempre se cumplirá. Si encontraste este video útil, por favor suscríbete al canal, dale un like y deja un comentario abajo.